40 años, 40 años de espera, 40 años de preparación. Y ahora había llegado el momento. Josué, Moisés ha muerto. Ahora tú guiarás a mi pueblo. Levántate, esfuérzate y sé valiente, porque donde pises, esa tierra será tuya. Pero Canaán no estaba vacía. Delante de ellos se alzaban muros impenetrables, ejércitos preparados para la guerra, y al frente de Israel, un hombre que debía confiar únicamente en la voz de Dios. ¿De verdad estoy listo para esto? Antes de la batalla, antes siquiera de levantar la espada, Dios apareció. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No estoy ni de tu lado ni del enemigo, estoy con el Señor. La guerra estaba por comenzar. El destino de toda una nación pendía de un hilo. Pero no todas las victorias traerían gloria, no todas las batallas serían triunfos, porque incluso los valientes también pueden dudar. Señor, ¿por qué nos has abandonado? Israel ha pecado, y hasta que el pecado no sea purgado, no podréis vencer. Y cuando todo parecía perdido, Dios hizo lo impensable, el sol se detuvo. Esta es la historia de una promesa cumplida, la historia de una conquista imposible, la historia de un Dios que jamás falla. El desierto había quedado atrás. Durante 40 años, Israel vagó sin rumbo. Sus padres murieron sin ver la promesa, porque cuando Dios habló en el Sinaí, ellos no creyeron. Pero ahora, una nueva generación se levantaba. Ya no eran esclavos de Egipto, ahora eran un ejército listo para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y al frente de ellos, un hombre, no un profeta como Moisés, no un rey como David, sino un guerrero, Josué, hijo de Nun. Desde lo alto del monte Nebo, Moisés contempló la tierra prometida. Dios le permitió verla con sus ojos, pero no entrar en ella. Era el final de su viaje, y en ese monte Dios lo llamó a casa. El pueblo lloró su muerte, pero el luto no duró mucho. La misión no había terminado, y Dios levantó un nuevo líder. Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, guía a este pueblo a la tierra que les he prometido. Cada lugar donde pise tu pie será tuyo. Nadie podrá hacerte frente, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, no te apartes de mi ley, medita en ella de día y de noche, porque si lo haces, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Josué escuchó la voz del Señor, y su corazón se fortaleció. Había esperado este momento toda su vida. Sirvió a Moisés como su ayudante, vio con sus propios ojos los milagros de Egipto, fue uno de los 2 espías que creyeron, y ahora había llegado su tiempo. Se levantó, reunió a los líderes de Israel y proclamó con firmeza: ha llegado el momento, Dios nos ha entregado esta tierra, preparad provisiones porque en 3 días cruzaremos el Jordán. Entre los líderes uno se adelantó. Era Caleb, hijo de Jenofe, un anciano, sí, pero con el espíritu encendido como un joven. Había luchado junto a Josué en Egipto, había creído en la promesa cuando otros dudaron, había visto morir a toda su generación en el desierto, pero él seguía en pie, porque Dios le había prometido que vería con sus propios ojos la tierra prometida. Y entonces Caleb habló: hace 40 años, Josué, solo tú y yo creímos en la promesa, los demás murieron, pero Dios nos ha sostenido y hoy nos toca pelear por lo que es nuestro. Así es, Caleb, nosotros vimos la tierra y ahora vamos a tomarla. Pero antes de la conquista había que conocer al enemigo. Josué
envió 2 espías a la ciudad más fortificada de Canaán, Jericó. Murallas más altas que cualquier fortaleza, guardias vigilando día y noche y un rey dispuesto a resistir. Pero dentro de Jericó había temor. El pueblo había oído hablar de Israel. Sabían lo que el Dios de los hebreos había hecho en Egipto. Sabían que pronto estarían a sus puertas. Los espías entraron con sigilo, pero los guardias descubrieron su presencia. Fueron perseguidos hasta que encontraron refugio en la casa de una mujer. Su nombre era Rahab, una mujer de mala reputación, pero con un corazón lleno de fe. Ella los ocultó. Cuando los guardias se marcharon, les habló: «Yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. El terror de vosotros ha caído sobre nosotros. Desde Egipto hemos oído cómo vuestro Dios abrió el Mar Rojo, cómo destruisteis a los reyes del otro lado del Jordán. Nuestros corazones se han derretido. Por eso os ruego, salvadme a mí y a mi familia cuando toméis la ciudad». Entonces uno de los espías le respondió: «Rahab, ¿por qué has tenido fe? Cuando Dios entregue esta ciudad en nuestras manos, tú y tu familia viviréis. Deja colgado un cordón rojo en tu ventana y nadie os tocará». Los espías escaparon por la muralla y al llegar al campamento dieron su informe a Josué. «El pueblo de Jericó está aterrorizado. Dios ya ha entregado la ciudad en nuestras manos». Entonces había llegado el momento. Israel se preparó para cruzar el Jordán y conquistar la tierra. El día llegó. El pueblo se reunió a la orilla del Jordán, pero el río estaba crecido, imposible cruzar. Entonces Dios dio instrucciones: que los sacerdotes tomen el arca del pacto y marchen delante del pueblo. Cuando sus pies toquen el agua, las aguas del Jordán se detendrán. Y así fue. Israel cruzó el Jordán. Aquel río, que antes parecía una barrera imposible, ahora quedaba atrás. No había vuelta atrás. Frente a ellos, Jericó, las murallas más impenetrables de Canaán, el primer obstáculo de la conquista. Pero antes de levantar la espada, antes de gritar órdenes de ataque, Dios ordenó algo inesperado. Josué se apartó a orar. El cruce del Jordán había sido un milagro, pero ahora venía la verdadera prueba. Jericó esperaba con sus puertas cerradas. Los soldados israelitas se alistaban para el combate, pero Dios dio una instrucción diferente. «Josué, antes de conquistar la tierra, debes consagrar a mi pueblo. Circuncida a todos los varones, porque esta generación aún no ha sellado mi pacto, y hasta que no lo hagan, no podrán reclamar lo que es suyo». Josué respondió con asombro: «Señor, pero si lo hacemos ahora, podríamos ser atacados». «Confía en mí, Josué, porque no vencerás con la espada, sino por mi mano». Josué obedeció, y al pie de la colina, cerca del Jordán, Israel se detuvo. Cada hombre, desde el más joven hasta el más anciano, fue circuncidado, un acto de obediencia, un acto de consagración, un acto que les recordaba quiénes eran y a quién pertenecían. Por esos días, los guerreros no pudieron moverse. Estaban heridos, vulnerables. Si Jericó atacaba, sería el fin. Pero Jericó no atacó, porque el temor del Señor había caído sobre la ciudad. Y en ese lugar Dios renovó su pacto con Israel, porque hasta ese día el pueblo aún cargaba con la vergüenza de Egipto. Pero desde ese día en adelante eran libres. Entonces el Señor habló: «Hoy he quitado de vosotros la vergüenza de Egipto. Ahora sois un pueblo santo. Este lugar se llamará Gilgal, porque aquí he removido vuestro oprobio». Y esa noche el pueblo celebró la Pascua, la primera Pascua en la tierra prometida, la primera en 40 años.
Ya no comieron maná. Por primera vez probaron el trigo de Canaán, cosecharon los frutos del valle, porque a partir de ese día Dios no enviaría más pan del cielo. Ahora Israel se alimentaría de la tierra que fluía leche y miel. El pasado había quedado atrás. Era hora de avanzar. Era hora de entrar en batalla. Pero antes de que Josué diera la orden de marchar, tuvo un encuentro. Una noche salió solo, en silencio. Desde la colina observó Jericó. Las murallas se alzaban como gigantes dormidos. Los centinelas patrullaban sus torres. La ciudad parecía inexpugnable. Josué frunció el ceño. Su mente trazaba estrategias, pero en su corazón surgían las preguntas. ¿Realmente podría tomar Jericó? ¿Cómo conquistar una ciudad como esa? Y entonces lo vio. A unos metros, en la penumbra, se alzaba un hombre, alto, majestuoso. Vestía una armadura resplandeciente y sostenía una espada desenvainada. Josué, sin vacilar, tomó su arma, se acercó con precaución y con voz firme preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La figura respondió con voz poderosa: No estoy de tu lado ni del enemigo. Estoy con el Señor. Soy el comandante del ejército de Dios. Josué se detuvo. Una fuerza invisible lo envolvió. Sus manos temblaron. Entendió que aquel no era un simple soldado. Era un ser celestial, un enviado divino. Y entonces hizo lo único que un hombre puede hacer ante lo sagrado. Cayó de rodillas. «Señor mío», dijo con voz quebrada, «¿qué manda mi Dios a su siervo?» Y el mensajero le respondió: «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde te encuentras es santo». Josué obedeció al instante, se descalzó, se inclinó con el rostro hacia la tierra y escuchó. En ese momento comprendió algo profundo. Aquel conflicto no se resolvería con espadas ni estrategias humanas. La conquista de Canaán no dependería de la fuerza de los hombres, sino de la voluntad de Dios. «Levántate, Josué», dijo el comandante celestial. «El Señor ya ha entregado Jericó en tus manos, pero no la tomarás con armas, la tomarás con obediencia. Marcharás, y cuando llegue el momento, los muros caerán, porque esta batalla no es tuya, es del Señor». Josué alzó la vista, pero el comandante ya no estaba. Solo quedaban las estrellas titilando en el firmamento, el viento cálido del desierto, y en lo profundo de su espíritu un entendimiento renovado. Esa guerra no era suya, era la guerra de Dios. Con los ojos llenos de determinación, Josué se puso de pie y regresó al campamento. Sabía exactamente lo que debería hacer. Reunió a los capitanes de Israel. Su mirada era firme, inquebrantable. Tenía el plan, pero cuando lo explicó, los guerreros guardaron silencio, perplejos. Marchar alrededor de la ciudad en silencio, se preguntaban, sin atacar, sin lanzas, sin arietes. «Señor», pensaron, «los soldados de Jericó se reirían de nosotros, nos tomarán por cobardes». Pero Josué alzó la voz con autoridad y dijo: «Este no es nuestro plan, es el plan de Dios. Nosotros obedeceremos y Él derribará esos muros». Y así comenzó la marcha. Al amanecer, cuando el cielo aún despertaba de su sombra, los sacerdotes tomaron el arca del pacto. El sonido de los chofares rasgó el aire, profundo y solemne, y el ejército de Israel comenzó su marcha hacia Jericó. En completo silencio, rodearon la ciudad. Desde las murallas, los cananeos observaban con una mezcla de confusión y temor. Algunos se burlaban, otros sentían un pánico que no sabían explicar. Nunca antes habían visto un ejército actuar de aquella manera.
Ningún israelita pronunciaba palabra, solo marchaban una vuelta completa y regresaban al campamento. Así ocurrió durante 6 días, marchar, callar, esperar. Pero al 7º día todo cambió. Cuando el sol se alzó en el horizonte, el pueblo se levantó con él. Esta vez no darían una sola vuelta, darían 7. Los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza y el arca del pacto marchó al frente. Los muros de Jericó estaban vigilados, pero ya no había burlas. Solo un silencio tenso, interrumpido únicamente por el eco de los chofares que resonaban con fuerza entre las piedras. Cuando completaron la 7ª vuelta, Josué levantó la voz y exclamó: «Gritad, porque el Señor nos ha entregado la ciudad». Entonces todo Israel gritó. Un estruendo sacudió el aire, y en ese instante las murallas de Jericó comenzaron a temblar. Se agrietaron, retumbaron, se derrumbaron. En cuestión de segundos, la ciudad que parecía inexpugnable cayó. Las puertas se abrieron, el ejército de Israel entró. Y en medio del juicio, Dios recordó su misericordia, porque entre los escombros había una casa que permanecía de pie, una ventana en la muralla con un cordón rojo, la señal de la fe de Rahab. Los espías la encontraron y, tal como habían prometido, la sacaron junto a toda su familia. Y así, aquella mujer despreciada por su pueblo fue recibida en el pueblo de Dios. Rahab sería recordada por generaciones, porque de su linaje, siglos más tarde, nacería el Mesías. Josué se detuvo en medio de las ruinas. Las llamas ascendían al cielo, las calles yacían en cenizas, y allí, de pie entre los rastros de la ciudad caída, Josué pronunció una declaración solemne, una advertencia que resonaría a lo largo de la historia. Maldito sea el hombre que reconstruya esta ciudad. Con la vida de su hijo mayor pondrá sus cimientos, y con la de su hijo menor levantará sus puertas. Y así Jericó quedó borrada del mapa. Nadie se atrevió a reconstruirla, hasta siglos después, cuando un hombre despreció la advertencia divina y pagó el precio con la vida de sus hijos. Porque cuando Dios declara, su palabra permanece para siempre. La victoria en Jericó fortaleció al pueblo. La fe de Israel se encendió como un fuego nuevo. Entonces Josué dio una nueva orden: avanzar hacia Jai, una ciudad pequeña, aparentemente fácil de tomar. Los espías regresaron y dijeron: «Señor, no es necesario enviar a todo el ejército. Jai es insignificante, bastarán 3.000 hombres». Josué aceptó. El pequeño destacamento marchó, pero cuando atacaron, los cananeos los repelieron con violencia. Israel fue derrotado. 36 hombres murieron. El ejército huyó en desorden. Josué, conmocionado, cayó de rodillas. Su rostro se inclinó hacia la tierra y clamó con angustia: «Señor, ¿por qué nos has abandonado? Nos entregaste esta tierra y ahora nuestros enemigos nos destruyen». Y entonces Dios habló con voz firme: «Israel ha pecado. Uno de los tuyos ha tomado lo que es mío. Hasta que el pecado sea eliminado, no podréis vencer». El Señor señaló al culpable. Un hombre llamado Acán había tomado oro y un manto babilónico de Jericó. Lo escondió bajo su tienda, creyendo que nadie lo vería. Pero Dios lo había visto. Josué lo confrontó cara a cara. «Acán, confiesa ante el Señor. ¿Qué has hecho?». Y Acán, con la voz temblorosa, respondió: «He pecado contra el Señor. Vi un manto de Babilonia, oro y plata, y los tomé, los escondí bajo mi tienda». El pueblo lloró por su pecado, pero Dios Santo no podía permitir corrupción entre los suyos. Acán fue ejecutado.
El pecado fue purgado de en medio del pueblo. Solo entonces Israel pudo continuar su marcha. Josué comprendió una verdad eterna. Israel no ganaba por su número ni por la fuerza de su brazo. Su victoria venía de la obediencia. Cuando el pueblo se mantenía santo, el Señor peleaba por ellos. Josué reunió a sus capitanes. Esta vez no confiarían en estrategias humanas, sino que esperarían la instrucción del cielo. Y Dios habló con voz clara. No temas, Josué, esta vez os entregaré la victoria. Coloca una emboscada detrás de la ciudad. Haz que el enemigo crea que huís, y cuando salgan a perseguiros, atacad desde atrás. Josué obedeció sin dudar. Dividió al ejército en dos grupos. Uno se ocultó tras la ciudad, el otro se presentó abiertamente ante los muros de Jai. Los cananeos, confiados por su victoria anterior, se rieron. Pensaron que una vez más Israel huiría como cobardes. Pero cuando comenzaron a perseguirlos, la trampa se cerró. Desde la retaguardia, el otro ejército atacó. Jai fue tomada y consumida por el fuego. La ciudad cayó, porque esta vez el Señor estaba con ellos. Pero no todos los enemigos blandían espadas. Algunos usaban el engaño. En medio de Canaán vivía un pueblo astuto, los Gabaonitas. Al ver lo que Israel había hecho en Jericó y en Jai, comprendieron que no podrían resistir en batalla. Así que idearon un plan para salvar sus vidas. Se vistieron con ropas viejas, tomaron pan mohoso, vasijas agrietadas y se presentaron ante el campamento israelita como si vinieran de tierras lejanas. «Venimos de muy lejos», dijeron con humildad. «Hemos oído del poder de vuestro Dios. Sabemos que os ha dado esta tierra. Por favor, haced un pacto con nosotros». Josué los miró, vio sus ropas, su pan seco y pensó: «No pueden ser cananeos», pero no consultó al Señor. No buscó su dirección y, confiando en sus propios ojos, hizo un pacto de paz. 3 días después descubrieron la verdad. Los Gabaonitas no venían de tierras lejanas, eran cananeos. El pacto estaba sellado y Josué, furioso, los confrontó. «Nos habéis engañado. Pudisteis haberos rendido ante Dios, pero preferisteis mentir». Los Gabaonitas respondieron con temor: «Señor, teníamos miedo. Sabíamos que no podríamos resistir, así que hallamos otra manera de vivir». Josué no rompió el pacto, no lo destruyó, pero les impuso una condición. Desde aquel día serían siervos de Israel. Cortarían leña, llevarían agua para el altar del Señor. Así sobrevivieron, pero su engaño no quedó sin consecuencias. Los reyes de Canaán fueron testigos de aquel pacto. Vieron cómo Gabaón se rendía ante Israel y tomaron una decisión. Si no actuaban rápido, toda Canaán caería. Así que 5 reyes se unieron, sus ejércitos se alzaron. Miles de soldados marcharon hacia Gabaón, rodearon la ciudad. No había escapatoria. Desesperados, los Gabaonitas enviaron un mensaje a Josué: «No nos abandones, hiciste un pacto con nosotros. Si no vienes, seremos destruidos». Josué no dudó, reunió a sus hombres y respondió: «Marcharemos toda la noche y mañana el Señor nos dará la victoria». Israel avanzó sin descanso, atravesando la oscuridad, y al amanecer atacaron. Los 5 ejércitos fueron tomados por sorpresa. Los enemigos comenzaron a huir, pero entonces Dios intervino desde el cielo. «Hoy destruiré a vuestros enemigos», declaró el Señor. Y una lluvia de granizo cayó sobre los cananeos. Piedras gigantes descendieron del cielo, golpeando sin compasión. Más soldados murieron por el granizo que por la espada de Israel, porque esta batalla no era solo de Josué, era del Señor. Pero el sol comenzaba a descender y la luz del día se extinguía.
Josué sabía que si caía la noche, muchos enemigos escaparían, así que, con la fe encendida como antorcha, alzó su brazo y clamó al cielo con voz firme: Sol, detente sobre Gabaón. Luna, quédate quieta en el valle de Ajalón. Y por primera vez en la historia, los cielos obedecieron a un hombre. El sol se detuvo en lo alto, la luna no se movió, porque el Señor escuchó su clamor, y la batalla continuó hasta que la victoria fue completa. Los reyes enemigos huyeron, se ocultaron en una cueva, pero ni siquiera la oscuridad pudo esconderlos del juicio divino. Josué los encontró y delante de todo el pueblo ejecutó la sentencia. Canaán estaba bajo juicio y sus reyes cayeron. Las fortalezas se desplomaron una tras otra. Los ejércitos contrarios fueron dispersados, pero aunque las batallas más duras habían terminado, la conquista aún no estaba completa. Canaán era extensa, y Josué sabía que no descansaría hasta que cada tribu recibiera su herencia prometida. Avanzó hacia el sur, después al norte. Ciudad tras ciudad, reino tras reino, cayó bajo la espada de Israel. El pueblo proclamaba: no descansaremos, cada tribu tomará su porción, Dios ya nos la ha entregado. Desde Hebrón hasta Debir, desde Betel hasta Laquis, desde Azor hasta las tierras de Sidón, uno por uno, Josué venció a 31 reyes, y cuando la última fortaleza fue reducida a escombros, la guerra cesó. Entonces llegó el momento de repartir la tierra. En Gilgal, los ancianos de Israel se reunieron, y de entre ellos se adelantó un guerrero veterano, un anciano con el fuego aún encendido, Caleb, hijo de Jenofe. Josué dijo con voz firme: tú y yo estábamos allí cuando Moisés envió a los 12 espías. Solo tú y yo creímos. Nuestros hermanos dudaron, pero nosotros confiamos. Ahora tengo 85 años, pero mis fuerzas no han menguado. Dame Hebrón como me fue prometido. Con la ayuda del Señor derrotaré a los gigantes que la habitan. Josué lo miró con afecto, recordó Egipto, recordó el desierto, recordó la fe que los unió cuando todo el pueblo tembló, y sonriendo le respondió: Hebrón es tuyo, Caleb, tómala, el Señor está contigo. Y Caleb marchó y venció. A sus 85 años conquistó la tierra de los gigantes, y su descendencia la poseyó para siempre, porque la fe verdadera siempre es recompensada. Pero no todo fue paz. Algunas tribus se quejaron, y Josué les dijo: si sois numerosos, subid a los montes, expulsad a los cananeos, no esperéis más. Dios ya os ha dado la victoria, id por vuestra herencia. Así, tribu por tribu, desde Judá hasta Neftalí, el pueblo tomó posesión de su porción. Sin embargo, no todos expulsaron al enemigo. Algunos dejaron que los cananeos vivieran entre ellos, y aunque la guerra terminó, la semilla del conflicto quedó sembrada. Y en medio de esta conquista, Dios trajo justicia. Ordenó a Josué establecer ciudades de refugio donde un hombre que cometiera una muerte accidental pudiera huir y ser juzgado con misericordia, porque el Dios de Israel no es solo un Dios de guerra, sino un Dios justo y compasivo. Pasaron los años, Josué envejeció, había librado batallas, había guiado a Israel y ahora sabía que era tiempo de partir. Antes de morir, reunió a toda la nación y pronunció su última advertencia: escuchad, oh Israel, Dios os ha dado esta tierra, os ha librado de vuestros enemigos, pero si os apartáis de él, si servís a los dioses de estas naciones, el mal vendrá sobre vosotros. Hoy elegid a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué murió a los 110 años. Fue sepultado en la tierra que el Señor le prometió, y con su muerte se cerró una era. Pero la historia de Israel apenas comenzaba, porque aunque ahora había paz, las tribus pronto olvidaron al Señor, y en la siguiente generación, cuando no hubiera rey en Israel,
cada uno haría lo que bien le pareciera, y así comenzaría la era de los jueces. Si has llegado hasta aquí, gracias. Josué nos enseñó que la fidelidad a Dios trae la victoria, que la obediencia abre puertas y que cada promesa del Señor se cumple en su tiempo perfecto. Los misterios del cielo no son cuentos, son llamados a despertar el alma. Si esto tocó tu espíritu, suscríbete, comparte la revelación y cuéntame qué te sorprendió o con qué verdad te quedas. Nos vemos en el próximo Enigma de Misterios Sagrados, donde lo eterno se revela.